Nació en Santiago hace 52 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en traumatología y cirugía ortopédica y en Medicina y de la Educación Física y del Deporte. Trabajó durante 10 años en el Complejo Hospitalario de Ourense y luego, durante un breve periodo de tiempo, completó un programa de investigación sobre consolidación de fracturas en un hospital en Tampa, en Florida, en Estados Unidos. Desde hace 7 años trabaja en el Complejo Hospitalario de Santiago, en donde actualmente es coordinador de la unidad de traumatología del adulto. También es el propietario de una empresa biotecnológica, Trabeculae, con sede en Ourense, dedicada a la investigación sobre la calidad estructural y resistencia de los huesos, y coordina el GEIOS, el Grupo Español de Estudio e Investigación en Osteoporosis. Don José Ramón Caeiro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Un placer estar aquí con vosotros. Pues acaba de participar usted este viernes y sábado pasados en el Congreso de la Sociedad Gallega de Traumatología, en la capital gallega. ¿De qué habló en él? Efectivamente, en este fin de semana participamos en el 25 Congreso de la Sociedad Gallega. El Congreso estuvo estructurado en una serie de mesas redondas y en concreto las 2 en las que participé era una de Ciencias Básicas y Biomateriales y otra en Traumatología del Adulto. En Ciencias Básicas y Biomateriales hablamos sobre todo de 2 aspectos de máximo interés, como es la regeneración ósea, bien utilizando células mesenquimales. El grupo de estudio del profesor Enrique Gómez Barrena de la Fundación Jiménez Díaz y de La Paz de Madrid tiene muchísima experiencia en ello, y de materiales bioinspirados y su aplicación a la traumatología y cirugía ortopédica con el grupo de Pío González de la Universidad de Vigo. Y en el aspecto de traumatología del adulto incidimos sobre todo en una de las patologías de máximo interés para mí, que es la patología del anciano frágil, la fractura de cadera en concreto, y la, para mí, importantísima necesidad de estructurar en nuestros hospitales de la comunidad autónoma unidades de ortogeriatría, es decir, incorporar al geriatra o al internista dentro de estas unidades de traumatología para garantizar que los ancianos con esa fractura reciben una mejor atención, son puestos en condición quirúrgica lo antes posible y disminuyen sus complicaciones posoperatorias. Volviendo al tema anterior, al de los materiales, la verdad es que si un traumatólogo de hace 30 años o 25 años estuviese en activo en este momento y viese los materiales que utilizan ustedes, pensaría que es ciencia ficción, ¿no? Absolutamente cierto, absolutamente cierto. La evolución de la traumatología y cirugía ortopédica es terriblemente pareja a la evolución tecnológica, y en este punto en concreto los biomateriales han evolucionado grandísimamente en estos últimos años. Los sustitutos óseos, y en concreto los sustitutos óseos procedentes de cerámicas, suponen a día de hoy uno de los aportes más importantes a nuestra especialidad. El injerto del hueso es limitado, solo podemos sacar una cantidad de injerto autólogo del propio paciente para colocar en otro sitio, por lo tanto los sustitutos son obligados en muchísimos casos. Materiales más ligeros, más resistentes y más tolerables por el organismo, ¿no? Básicamente es el concepto de un material biocompatible, que es el nombre técnico. Son materiales inertes que el cuerpo recibe, que no reacciona contra ellos y que suplen al hueso, a las funciones del hueso. Básicamente, inicialmente la función estructural del mismo, y poco a poco se van incorporando poco a poco hasta formar un tejido muy similar al normal. Y la segunda cuestión que usted apuntaba, el tema de que cada vez tenemos un mayor porcentaje de gente mayor, lo hemos tratado en este espacio, además con especialistas y expertos en la materia en varias ocasiones, por lo tanto hay que ponerse las pilas en esa materia en relación también con la traumatología y con la descalcificación que sufren muchos de nuestros mayores, ¿no? También totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el área sanitaria de Santiago, la fractura de cadera, que es la fractura del anciano con más mortalidad, hasta un 30% en el primer año, pues estamos atendiendo del orden de las 350-400 fracturas, 1,5 por día aproximadamente, con lo cual eso supone un altísimo porcentaje de necesidad de camas hospitalarias para estos pacientes, con lo cual todas aquellas campañas que sirvan para la prevención, disminución del riesgo de este tipo de fracturas y para, digamos, coordinar y favorecer el tratamiento de este tipo de pacientes, bienvenidas sean y más necesarias van a ser en un futuro próximo. Y abaratar, por lo tanto, también costes para nuestra apretada sanidad, ¿no?
Quizás ahí el concepto abaratar no me guste tanto como el concepto de búsqueda de eficiencia. Nosotros necesitamos ser eficientes, y ser eficientes significa elegir bien los implantes necesarios para cada paciente, optimizar los días de estancia preoperatoria, los días de estancia posoperatoria, de tal manera que el proceso, la gestión de ese proceso fractura de cadera sea lo más adecuado posible. Y en este sentido, la creación de vías y protocolos para la gestión de ese proceso creo que es lo más interesante a día de hoy. De esas más de 400 y pico personas que se fracturan la cadera en el área sanitaria de Santiago cada año, me imagino que la mayor parte acaban pasando por el quirófano para que les implanten una prótesis, ¿no? Totalmente de acuerdo, hay dos tipos de fractura, una de fractura que no necesitan prótesis, se llaman fracturas extracapsulares, y otras fracturas intracapsulares que sí precisan prótesis. El porcentaje es relativamente superior hacia las que necesitan clavo más que hacia prótesis, pero el hecho de implantar una prótesis es un acto quirúrgico muy frecuente en nuestros sistemas sanitarios. Sí. Y en líneas generales, doctor, ¿cuál es la lesión más frecuente, usted que tiene tanta experiencia clínica, tantos años, más frecuente en traumatología en nuestros días aquí, en España, en Galicia, en donde trabaja usted? Básicamente en esa pregunta tendría una distribución bimodal, una muy relacionada con el mundo laboral y el mundo del accidentado laboral, la patología de la mano, la patología de la columna vertebral no traumática, lumbalgias mecánicas, el hombro doloroso, todo ese contexto de enfermedad relacionada con el mundo laboral sería una gran parte de nuestra especialidad. ¿Las rodillas estarían en ese mundo laboral también, menisco, demás? También, por supuesto que sí, sobre todo en determinadas profesiones. La rodilla también está muy vinculada al mundo degenerativo, a la enfermedad degenerativa en sí, y parte también al mundo deportivo. Y la otra gran parte sería pues, lo que te comentaba hace un momento, el hecho de la fractura por fragilidad en el anciano, supone la otra gran carga asistencial en cuanto a su volumen para los servicios de traumatología y cirugía ortopédica. Usted está, como decíamos, coordinando en España un grupo que estudia la osteoporosis. Siempre que pensamos en esta dolencia, o casi siempre, bueno, al menos a mí me ocurre, pensamos en una mujer de avanzada edad, pero los hombres también la sufren, ¿no? También, absolutamente cierto y buena puntualización. El hombre, en este sentido, en cuanto a la enfermedad osteoporótica, es el gran abandonado, llamémoslo así. No se le presta especial atención, si bien está relacionado con situaciones de desnutrición proteica, en muchas situaciones con el alcoholismo, otras veces está también relacionado con una insuficiencia hormonal similar a la mujer, que acaba induciendo osteoporosis y tiene, y sobre todo en los ancianos, fracturas de cadera y que tienen incluso más mortalidad que en las fracturas de cadera de la mujer. Usted ha apuntado algo, acaba de apuntar algo que tiene que ver con la medicina preventiva. Hablemos de un menisco, hablemos de una fractura de cadera, tienen como común denominador que pueden ser evitables en muchas ocasiones, previéndolo, con una buena alimentación, por ejemplo en el caso de la osteoporosis con un aporte extra de calcio cuando sea necesario, ¿no? Totalmente de acuerdo, es una de las grandes asignaturas pendientes, yo creo que de nuestro sistema sanitario, establecer y posiblemente coordinados por los sistemas de atención primaria, con figuras como el especialista médico consultor, que bueno, yo creo que desde mi punto de vista no está tan aprovechado como se debiera, gestionar programas de proyección de salud. ¿Qué entiendo yo por programas de proyección de salud? Básicamente lo que estás comentando, pero dirigido a poblaciones dianas. Por ejemplo, poblaciones dianas que hay que hacer, por ejemplo, un estudio en el adolescente que va a dedicarse al deporte. Podemos dedicarle tiempo a eso. A los adultos que tienen una patología degenerativa incipiente por su carácter laboral. A aquellos ancianos que pueden desarrollar fractura por fragilidad porque pueden tener osteoporosis. Yo creo que todos esos trabajos de proyección hacia poblaciones dianas son interesantísimos y pueden resultar eficientes en cuanto a disminución de gastos por la patología que conlleva. ¿Qué papel juega la vitamina D en la prevención de las descalcificaciones y de dónde podemos obtenerla? Agradezco muchísimo esa pregunta, Pablo, en el sentido de que la vitamina D en general en toda España está muy por debajo de los valores que se consideran normales a día de hoy. La pobre exposición al sol,
el hecho de que los alimentos no estén enriquecidos de forma genérica con vitamina D, tal y como ocurre en los países escandinavos. Situaciones como estas hacen que la población española sea deficitaria de forma general de vitamina D, y más en nuestra bendita Galicia, con la poca insolación que tenemos al año. De hecho, los niños tienen que tomar desde hace unos años, no hace mucho, pero desde hace unos años, durante un año, durante su primer año de vida, un aporte extra de vitamina D, como mucha gente sabe, por la falta de luz. Absolutamente, y en ello se están incidiendo en estas campañas, pero ya las poblaciones adultas en este momento siguen siendo deficitarias en vitamina D, y entonces en ellas recomendamos exposición solar, por lo menos de brazos y cara, alrededor de los 20 minutos, y si no, intentar suplementar con vitamina D la propia alimentación. Hay alimentos enriquecidos en los supermercados con vitamina D, y si no, el médico de cabecera, mediante pautas muy sencillas, se puede administrar esa vitamina D que está necesaria para todo el organismo. Y no es cara, ahora que hablamos de dinero. Absolutamente, es una de las medidas coste-beneficio más fácilmente al alcance de todos la gente y a la población en general. Esta pregunta ya tenía ganas de hacérsela a un traumatólogo, es una pregunta de profano totalmente, pero en una ocasión vi un reportaje sobre politraumatizados, accidentes de circulación, etcétera, en el que los médicos aplicaban un tratamiento sin eliminar por completo el dolor, bajo la teoría de que lo mejor es que el propio organismo ponga en marcha sus mecanismos de defensa. ¿Qué le parece esa hipótesis? Bien, no soy ningún experto en ello, sí conozco esa tendencia. Sin embargo, digamos que el concepto del umbral del dolor, de tener al paciente sin dolor, con un grado de sedación, facilita, sobre todo en los politraumatizados, el hecho del manejo inicial y de que aparezcan pues, a posteriori síndromes relacionados con el proceso de liberación de moléculas inflamatorias en el propio proceso del politraumatismo. Pero me imagino, doctor, que se enfadarán mucho los de las unidades del dolor, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la tendencia actual es siempre al abordaje multidisciplinar de este tipo de pacientes. A día de hoy no podemos concebir una especialidad médica pensando en que solo el especialista de esa determinada patología va a ser el que tiene que manejar a ese paciente. Creo honestamente, y posiblemente su padre en la Juan Canarejo fue uno de los pioneros en este sentido, del abordaje multidisciplinar de los pacientes politraumatizados, formando unidades entre anestesistas, sucistas y traumatólogos a día de hoy. Hace 2 años, creo, usted fue el médico del Obradoiro Lucens Monbus de baloncesto, además en la Liga CB, en la máxima categoría del baloncesto español. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque claro, trabajaba usted, como decíamos, medio en broma, medio en serio, antes de la entrevista, con espaldas de 1,5 metros de longitud, ¿no? Cierto, fue una experiencia súper gratificante. Digamos que, parafraseando a Lisabetsky, en el I+D+I, mis 3 pilares fueron las intervenciones quirúrgicas de la I, la I pequeña de investigación y la D del deporte. Y entonces en esta del deporte estuve vinculado como entrenador de baloncesto durante muchísimos años, llegué a ser pues, entrenador de alguna categoría inferior, por ahí de algún equipillo, y de aquellos amigos, de aquella edad, pues, llegados en el momento en el que Obradoiro ascendió a ACB, pues me propusieron ser el médico y, bueno, conjuntamente con el doctor Suso Marque, que un gran amigo al que aprecio muchísimo, pues montamos los servicios médicos del Obradoiro y disfrutamos un montón, evidentemente tratando patologías deportivas en pacientes muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, gente de 2 metros, 2 metros y pico, con una necesidad de recuperarlos muy rápidamente. Eso le iba a decir, que disfrutaron ustedes, pero les apremiaban como en todo deporte de alta competición, es decir, en 3 días tiene que estar listo, no solo para entrenar, sino para jugar un partido de la Liga CB. Totalmente, eso nos hizo cambiar un poco el chip del médico de la Seguridad Social, a volver a recuperar. Pues bueno, ese concepto de necesidad de diagnóstico rápido, de recuperación rápida, intervenir muy rápidamente pues eso, con los fisioterapeutas, con los recuperadores deportivos, pero bueno, ya te digo, esa parte era conocida por mí, la titulación que tenía de médico especialista en la educación física del deporte me lo permitía, y la colaboración con Suso Marque y sus fisios fue absolutamente gratificante. Yo creo que hicimos un muy buen trabajo en una temporada en la que hubo, por desgracia, muchísimas lesiones y que marcaron, yo creo que el devenir del Obradoiro en aquel momento.
que descendió, pero afortunadamente volvió al año siguiente a la Liga CB, en la que sigue y se ha mantenido este año con un éxito total, no solo del Obradoiro, sino de todos los equipos gallegos de fútbol sala, etcétera. Exactamente. Los médicos siempre dicen que es mejor practicar un ejercicio moderado, diario. Usted, no sé si es de esa tesis o no, es decir, ¿es verdaderamente insano el deporte de competición y el deporte de élite? Yo creo que no se puede generalizar esto. El deporte de élite y de competición bien reglado desde el punto de vista médico, con los periodos correspondientes, con los ciclos de preparación, periodos de reposo relacionados con esos ciclos de preparación, una correcta nutrición, una correcta hidratación, una correcta prevención de lesiones, una política antidopaje absolutamente coherente, cosa que en España tenemos que fomentar en este momento de una manera muy clara, y en este sentido el Consejo Superior de Deportes está trabajando muy profundamente en ello. Yo creo que ese deporte de élite es un deporte absolutamente saludable y necesario, y que fomenta, pues eso, dentro de la sociedad, unos valores, tanto intrínsecos deportivos como extrínsecos de esfuerzo, tal, que yo creo que son muy apreciables a día de hoy. Pues vamos, si le parece, a la clínica pura y dura. Bueno, ya sabe que ahora estamos muy influenciados por series médicas, que es la moda de los últimos 10 años, por algunas como House, de médicos que a todos nos parecen una maravilla y trabajan en hospitales de élite, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el caso más raro o complicado que ha pasado por sus manos? Uy, menuda pregunta. Una buena pregunta, sí. A ver, hemos pasado por algunas situaciones quirúrgicas pues importantes. Quizás la situación quirúrgica más traumática que he vivido pues sería el arrancamiento de todo un miembro inferior hasta la articulación de la cadera por la correa de un tractor, de una polea de tracción de un tractor. Fue absolutamente dramático. Y situaciones curiosas, pues no, así a bote pronto no sabría decirte. Hemos visto, pues bueno, curiosidades traumatológicas en cuanto a patologías raras, pero así a bote pronto no bueno, si se le ocurre alguna antes de que terminemos la entrevista, sí, no dude en contárnosla, porque seguro que nuestros espectadores están deseando escucharlo. El gran enemigo, doctor Caeiro, del médico actual, ¿es el tiempo o el dinero? Excelente pregunta. Quizás para los médicos que trabajamos en el sistema de salud pública, para mí quizás sea el tiempo. Es decir, digamos, el concepto de eficiencia en cuanto al dinero, la mayor parte de los médicos de la sanidad pública lo tenemos muy claro. El concepto del tiempo para mí es determinante. Yo no puedo atender con la misma eficacia de profesional a 10 enfermos, 15 enfermos, 20 enfermos que a 40 que estamos viendo ahora por consulta. Prácticamente te limita a decirle buenos días, revisar las 2 o 3 cosas más gordas que tienes que revisar y decirle adiós al paciente. Creo que otra vez necesitamos ser muy conscientes de lo que estamos viendo en esas consultas, buscar un número, digamos, asequible para los profesionales e intentar que hospitales de tercer nivel no se sobrecarguen con patología banal, que deberían de tener su desarrollo o su valoración diagnóstica y terapéutica en centros de alta resolución próximos a un hospital de tercer nivel. Ese por lo menos es mi criterio. Me consta que cuando estuvo usted en Estados Unidos se encontró naturalmente con una realidad sanitaria no necesariamente mejor. La sanidad española está a un nivel que ojalá podamos mantener, pero de los primeros del mundo, y científica completamente diferente. ¿Se arrepiente profesionalmente de no haberse quedado allí? A ver, mi estancia en Estados Unidos en ese sentido fue muy corta. Las estancias que hice fuera, en Inglaterra, pues exactamente lo mismo, fueron muy cortitas, pero me permitieron, como tú dices, observar diferentes modelos sanitarios. El modelo sanitario americano es absolutamente atractivo desde el punto de vista científico y médico, porque por la alta tecnología, alta capacidad diagnóstica que tiene todo el sistema, digamos, de proximidad del médico al paciente y no escatimación de recursos. Pero dicho esto, desde el punto de vista de que cada paciente precisa de una aseguradora que le garantice
esa tecnología, digamos, si tienes dinero vas a recibir esa altísima tecnología. Es decir, falla la parte administrativa, podríamos decir, pero no desde luego la científica y la sanitaria, la profesional. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el sistema de gestión sanitario universal, gratuito, es un sistema que tenemos los españoles altamente cualificado, que tiene que ser una bandera que tenemos que enarbolar absolutamente orgullosos y de defender a capa y espada, porque es un modelo de altísima calidad a día de hoy. ¿Y lo vamos a poder mantener? Esa es una grandísima pregunta. A día de hoy, volvemos al concepto de antes, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos, de la necesidad de establecer programas absolutamente eficientes, y creo que en este momento a nivel de las consellerías, no solamente gallegas, sino a nivel de todo el Estado, ese concepto se está llevando a cabo, se están buscando optimizar a través de gestiones por procesos, optimizar a través de la gestión farmacológica de determinados fármacos que digamos, pueden ser regulados a través de genéricos, etcétera, etcétera, programas que nos van a hacer disminuir esos costes que son tan necesarios para, digamos, aportar el dinero en aquellos procesos de asistencia que realmente son interesantes para la población en general. Terminamos, hablábamos antes del deporte, usted predica con el ejemplo. ¿Cuánto tiempo le está sacando en este momento, para que se orienten nuestros espectadores, para echar una partidita de tenis o de pádel, como hace habitualmente? Pues si Dios quiere, tan pronto acabes tú conmigo, me voy a jugar al pádel con unos amigos, con el doctor Gómez Ulla, que será un placer jugar con él esta tarde. Doctor José Ramón Cairo, gracias por haber estado con nosotros y por iluminarnos en estas cuestiones que tanto tienen que ver con nuestra vida y con nuestro trabajo diarios. Muchísimo éxito en su desarrollo profesional y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros con personajes como José Ramón Cairo, de lunes a jueves aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.